La esposa del jefe humilla a la empleada doméstica sin saber que es la madre de su esposo. Marta siempre fue una mujer fuerte y trabajadora. Después de una vida llena de sacrificios para criar a su hijo Gabriel, ahora disfrutaba de una época más tranquila. Gabriel, que se había convertido en un exitoso empresario, le insistía en que ya no necesitaba trabajar. Sin embargo, Marta, a quien le gustaba mantenerse activa, decidió aceptar una oferta para trabajar como sirvienta en una mansión. Lo curioso era que esa mansión pertenecía a Ana, la esposa de Gabriel, una mujer con una personalidad complicada. Marta, prefiriendo no revelar quién era realmente, mantuvo su identidad en secreto. Gabriel, sabiendo que su madre deseaba ser independiente, apoyó su decisión, pensando que esto le daría la oportunidad de observar más de cerca la relación entre él y Ana, ya que Ana nunca había sido muy cercana a su suegra. Ana, acostumbrada a una vida de lujo, siempre trataba a sus empleados con frialdad y superioridad. Para ella, Marta era solo una sirvienta más, alguien a quien no valoraba ni conocía su verdadera conexión con Gabriel. Comenzó a tratarla con el mismo desdén que reservaba para todos los demás. Marta, por su parte, enfrentaba cada día con paciencia, soportando las humillaciones de Ana sin perder la calma. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Hasta entonces, mantenía su dignidad intacta, esperando el momento oportuno para revelar su identidad. Desde el primer día que Marta comenzó a trabajar en la casa de Ana, quedó claro el tipo de trato que recibiría. Ana, siempre impecablemente vestida y llena de confianza, apenas la miró cuando entró por primera vez a la casa. «Haz tu trabajo y no me estorbes», fue lo primero que le dijo Ana en un tono frío e impersonal. Para ella, Marta era solo una empleada más, alguien destinada a permanecer en las sombras, invisible y sin merecer reconocimiento. Sin embargo, Marta no se dejó intimidar. Había superado muchos retos en su vida y, de alguna manera, esperaba ese tipo de comportamiento por parte de la esposa de su hijo. Ana vivía en un mundo rodeado de riquezas, donde las personas eran juzgadas por su posición, y para ella, Marta ocupaba el escalón más bajo en esa jerarquía. En los primeros días, Ana no hizo ningún esfuerzo por ser amable. Exigía que Marta limpiara la casa de arriba a abajo sin siquiera agradecer o reconocer su trabajo. Los días eran largos y Ana, con su indiferencia, parecía aumentar siempre las demandas, como si estuviera poniendo a prueba la paciencia de la sirvienta. Mientras tanto, Marta mantenía la calma, haciendo lo que se le pedía, observando a la esposa de su hijo sin revelar lo que sabía. Ana, siempre ocupada con eventos sociales, rara vez estaba en casa por mucho tiempo. Pero cuando lo hacía, se aseguraba de mantener una distancia marcada con Marta, tratándola siempre con frialdad. Lo más curioso era que cuando Gabriel aparecía en alguna de sus raras visitas, Ana cambiaba completamente, mostrándose sonriente y afectuosa, actuando como la anfitriona perfecta. Marta notaba este cambio de comportamiento, lo que solo confirmaba sus sospechas. Ana estaba más preocupada por las apariencias que por las personas. Con el paso de los días, el trato de Ana hacia Marta se volvió cada vez más cruel. Parecía disfrutar dando órdenes innecesarias. «Aún está sucio», le decía, a pesar de que Marta acababa de limpiar. «Tienes que esforzarte más», le añadía con desdén, sin siquiera mirarla a los ojos. Para Ana, Marta no era más que una herramienta, alguien que hacía el trabajo pesado sin quejarse ni cuestionar nada. A medida que aumentaba el desprecio, Ana comenzó a tratarla con mayor frialdad, como si quisiera demostrar que la sirvienta nunca sería digna de su respeto. «Espero que al menos sepas hacer bien tu trabajo», le dijo en una ocasión mientras Marta preparaba la cena, sin molestarse en agradecerle el esfuerzo. Ana no solo humillaba a Marta en privado, sino que también se esmeraba en hacerlo públicamente siempre que tenía la oportunidad. En las raras ocasiones en que invitaba a sus amigos, encontraba maneras de degradar a Marta delante de todos. «No sabe servir como es debido», le decía mientras sus amigas reían discretamente.
Estos vasos están manchados, no has aprendido a limpiar el vidrio, comentaba en voz alta para que todos lo escucharan. Las amigas de Ana, acostumbradas a ese trato, no veían problema alguno en cómo se comportaba y hasta replicaban las críticas, reforzando la idea de que Marta solo estaba allí para servir. Una tarde, Ana organizó una reunión social en su casa, invitando a personas ricas e influyentes. Marta, como siempre, se encargó de preparar todo y atender a los invitados, sabiendo que sería un día lleno de humillaciones. Durante el encuentro, Ana no perdió la oportunidad de menospreciarla delante de todos. Marta, trae más té, pero ten cuidado de no derramarlo. He visto que eres algo torpe, dijo en un tono mordaz, mientras sus amigas reían. Marta, a pesar de las crueles palabras, mantuvo la calma y continuó con su trabajo, aguantando el desprecio con dignidad. Cada vez que Ana la dejaba sola, Marta se repetía a sí misma que la verdad pronto sería revelada. Sabía que Gabriel no permitiría que su esposa tratara a su madre de esa manera. Aunque las humillaciones de Ana la desgastaban, Marta continuaba con paciencia, consciente de que la arrogancia de Ana sería su mayor debilidad cuando la verdad saliera a la luz. Cuando las provocaciones de Ana se volvían casi intolerables, Marta recordaba que Gabriel no estaba al tanto de lo que sucedía y que Ana no sabía que, en realidad, estaba humillando a la madre de su propio esposo. Esto llevó a Marta a reflexionar sobre la arrogancia de Ana, quien parecía incapaz de ver más allá de las apariencias. Solo ve a una sirvienta, pensaba Marta, y eso decía mucho más sobre Ana que sobre ella. Mientras tanto, Marta mantenía conversaciones discretas con Gabriel. Él la llamaba frecuentemente para preguntar cómo se estaba adaptando a su nuevo trabajo, pero Marta siempre evitaba mencionar el comportamiento de Ana. A pesar de que deseaba contar la verdad, prefería esperar el momento adecuado para que Gabriel lo descubriera por sí mismo. Estoy bien, cariño, le decía Marta con una voz tranquila, ocultando el dolor emocional causado por las humillaciones. No quería interferir directamente en el matrimonio de Gabriel, sabiendo que la verdad tendría mayor impacto si surgía de forma natural. A pesar de las órdenes innecesarias, las miradas despectivas y las palabras crueles, Marta seguía recordando su propósito, estaba allí para poner a prueba a Ana, para ver cómo trataba a las personas cuando nadie importante estaba presente. Hasta ese momento, Ana solo había demostrado ser una persona llena de arrogancia e insensibilidad, atrapada en su mundo de lujos y estatus. Marta confiaba en que con el tiempo la verdad se revelaría, y entonces Ana tendría que enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento. Una noche, mientras Marta terminaba de limpiar, recibió una llamada de Gabriel, quien la llamaba regularmente para saber cómo estaba. Esa noche, su tono parecía diferente. «Mamá, ¿cómo estás?» «No hemos hablado mucho últimamente», dijo con afecto y preocupación. Marta sonrió al escuchar la voz de su hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo y amor, y que ahora era un hombre exitoso y dedicado. «Estoy bien, hijo», respondió Marta en su tono habitual, sin querer que Gabriel percibiera lo que realmente sucedía en su hogar. Gabriel, no obstante, insistió, «Te ves cansada, mamá. ¿Ana te está tratando bien? ¿Cómo van las cosas allí?» Por un breve momento, Marta consideró decir la verdad, contarle sobre las humillaciones diarias, las burlas y el desprecio que Ana mostraba en cada palabra. Pero sabía que Gabriel se sentiría profundamente herido y furioso con su esposa, y no quería provocar un conflicto innecesario. Así que, una vez más, Marta optó por callar. «Todo está bien, cariño», dijo con suavidad, tratando de tranquilizarlo. «Es un trabajo como cualquier otro, y ya estoy acostumbrada a estas tareas». Aunque seguía preocupado, Gabriel aceptó las palabras de su madre, confiando en que si algo serio ocurría, ella se lo diría. Marta sabía que, a pesar de sus diferencias, Gabriel amaba a Ana y siempre la defendía, creyendo que detrás de su frialdad se encontraba una mujer fuerte y cariñosa. «Ana es muy distinta a ti, mamá», preguntó Gabriel con cierta vacilación. Marta se dio cuenta de que su hijo sospechaba algo,
pero no quería que él cargara con el peso de un conflicto tan doloroso entre su madre y su esposa. Ana es una mujer ocupada, con muchas responsabilidades, respondió Marta, sin mentir del todo, pero sin revelar toda la verdad. Tiene sus maneras, pero la casa está bien atendida. Después de colgar, Marta sintió una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que, tarde o temprano, Gabriel descubriría cómo era realmente Ana con ella y que la verdad traería consecuencias. Pero en ese momento, Marta estaba más enfocada en observar a Ana y esperar el momento adecuado para la gran revelación. Mientras Ana continuaba con su vida de lujos, humillando a quienes estaban a su servicio, Marta sabía que el día de la verdad se acercaba. Hasta entonces, se mantendría en silencio y serena, protegiendo a su hijo de una realidad que, cuando saliera a la luz, cambiaría todo. Días después, Ana organizó un evento importante en su casa con la intención de impresionar a los amigos influyentes de Gabriel y a posibles socios comerciales. La cena sería de lujo, meticulosamente planeada, desde la decoración exuberante hasta el sofisticado menú. Para Ana, estos eventos eran oportunidades para reafirmar su posición de poder y demostrar el éxito de su vida junto a Gabriel. Para Marta, que se encargaría de gran parte del trabajo, sería otra prueba de paciencia. Desde temprano, Ana empezó a dar órdenes con un tono aún más arrogante de lo habitual. Marta, asegúrate de que todo esté perfecto. Mis invitados son personas de prestigio y no quiero errores, dijo Ana mientras miraba a la criada de arriba a abajo, evaluando su competencia con una sola mirada. Como siempre, Marta mantuvo la compostura y siguió las instrucciones, preparando la casa para el gran evento. Mientras limpiaba los muebles, ajustaba las copas de cristal y creaba el ambiente perfecto para la cena, Ana, vestida con un largo vestido de seda roja, parecía más preocupada por asegurar que todo reflejara el estatus que tanto valoraba. Para Ana, esa noche era crucial para la reputación de Gabriel y no permitiría que nada empañara su perfección. Ana caminaba por el comedor y la cocina como una supervisora implacable, observando a Marta sin siquiera agradecerle por sus esfuerzos. Conforme los invitados empezaban a llegar, la presión sobre Marta aumentaba. Ana se volvía más exigente, pidiendo que todo se hiciera con una precisión obsesiva. Marta, los invitados ya están aquí, trae las bebidas, y no tardes, ordenó Ana, visiblemente nerviosa. Marta, manteniendo su calma habitual, se dispuso a servir, mientras Ana la miraba con el desprecio de quien no valoraba a quienes la rodeaban. Para Ana, Marta no era más que una pieza invisible esa noche, alguien cuyo único propósito era asegurar que la velada fuera un éxito para ella y para Gabriel. A medida que avanzaba la cena, el trato de Ana hacia Marta rozaba la crueldad. En un momento dado, le pidió que sirviera un plato a uno de los invitados, y al hacerlo, Ana comentó entre risas, te lo juro, la incompetencia de algunas personas es casi un arte. Tenemos que enseñar hasta lo más básico. Marta pensó que Ana no tenía ni la más mínima idea mientras continuaba sirviendo, manteniendo la calma que siempre había caracterizado su vida. Ana, absorta en controlar cada aspecto del evento y buscando la aprobación de sus amigas, no se percataba de que estaba a punto de humillar no solo a una sirvienta, sino a la madre del hombre que le había dado la vida de lujos y estatus que disfrutaba. A medida que la noche avanzaba, el ambiente en la sala se volvía más denso para Marta, quien seguía siendo el blanco de las críticas innecesarias de Ana. Aunque los invitados se divertían con las bromas crueles, comenzaron a notar que Marta no reaccionaba como se esperaba, lo que despertaba su curiosidad. ¿Por qué no respondía? Marta sabía que no era el momento de confrontar a Ana. Gabriel estaba por llegar, y cuando lo hiciera, la esposa tendría una sorpresa que lo cambiaría todo. Con el paso de las horas, la tensión para Marta seguía aumentando. Ana, completamente sumida en su deseo de impresionar a los invitados y reafirmar su autoridad, encontraba nuevas formas de humillar a la sirvienta. Cada petición iba acompañada de un comentario hiriente o una crítica exagerada.
¿Hasta cuándo tendremos que soportar este tipo de errores?, dijo Ana en voz alta mientras Marta servía vino a los invitados, mirándola con desprecio. Las amigas de Ana se reían discretamente mientras ella continuaba sin preocuparse por la dignidad de Marta. Sin embargo, Marta mantuvo la serenidad, consciente de que el momento de la verdad estaba cerca. El punto de quiebre llegó cuando uno de los invitados derramó un poco de vino sobre el mantel. Ana miró de inmediato a Marta, como si fuera su culpa, y exclamó con dureza: «No eres capaz de hacer nada bien, ni siquiera las tareas más sencillas». El comentario fue lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan, y esta vez la vergüenza no fue solo para Marta, sino también para los invitados, que intercambiaron miradas incómodas al darse cuenta de que Ana estaba siendo cruel de forma innecesaria. Mientras Marta limpiaba la mesa, sintió el peso de la humillación, pero no dejó que sus verdaderos sentimientos se reflejaran en su rostro. La habitación pareció respirar con ella, esperando una reacción, pero Marta, con su dignidad intacta, siguió con su trabajo. Ana, sin embargo, no había terminado. «Quizás debería contratar a alguien competente», murmuró, como si el error hubiera sido culpa de Marta. Ese comentario, lleno de frialdad, hizo que algunos invitados empezaran a sentirse incómodos con la actitud de Ana. Lo que Ana ignoraba era que Gabriel había llegado antes de lo esperado. Había sido llamado a una reunión de última hora, pero logró adelantarse para llegar a la cena. Entrando en silencio, escuchó las últimas palabras de Ana y se detuvo, observando a su esposa humillar a su madre de una manera tan despreciable. Aturdido por lo que estaba presenciando, Gabriel apenas podía creer que Ana, la mujer con la que se había casado, fuera capaz de tratar a alguien, y mucho menos a su madre, con tanta frialdad y falta de respeto. A medida que Gabriel escuchaba las palabras crueles de Ana, la ira comenzaba a crecer dentro de él. Vio a su madre, silenciosa y digna, soportando todas las humillaciones sin derrumbarse, y en ese instante, supo que debía hacer algo. La verdad debía salir a la luz. Ana había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Gabriel se mantuvo en silencio durante unos momentos más, observando incrédulo cómo Ana seguía humillando a su madre. Cada palabra de desprecio era como un golpe en el corazón de Gabriel, quien no podía comprender lo que estaba viendo. Siempre había sabido que Ana tenía un temperamento difícil, pero nunca imaginó que pudiera ser tan cruel, especialmente con la mujer que lo había criado y sacrificado tanto por él. Incapaz de intervenir de inmediato, observó cómo Marta seguía despejando la mesa con dignidad, sin alzar la vista, aunque Gabriel podía ver el cansancio en sus movimientos, el peso emocional que cargaba. Mientras Ana continuaba emitiendo órdenes frías, la furia de Gabriel seguía creciendo. Ver a su madre tratada como si no fuera nadie, como si fuera invisible, era demasiado para él. Marta, con su serenidad habitual, soportaba todo sin decir una palabra, pero Gabriel sabía que no merecía ese trato, y menos de Ana, su esposa. Cada vez que Ana daba una nueva orden, Gabriel sentía que estaba alcanzando su límite, hasta que finalmente ya no pudo seguir callado sin que Ana se diera cuenta. Gabriel se acercó, y antes de que su esposa pudiera lanzar otra palabra hiriente, intervino con una voz firme y cargada de emoción: «Basta, Ana». De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia él. Ana, sorprendida, se dio la vuelta rápidamente, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Los invitados permanecían en un silencio expectante, mirando entre Gabriel y Ana, sin saber cómo reaccionar. La autoridad de Gabriel en la sala era evidente, y todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder. «No tienes idea de lo que estás haciendo», continuó Gabriel, mirando a Ana con una mezcla de decepción e indignación. Ana, desconcertada y visiblemente confusa, intentó recuperar la compostura. Gabriel solo estaba tratando de mantener el orden, dijo, intentando justificar sus acciones sin darse cuenta del todo de la gravedad de la situación. Sin embargo, Gabriel no estaba dispuesto a escuchar excusas. Giró su mirada hacia Marta, quien seguía de pie en silencio, y dijo: «Esta mujer,
a quien has tratado con tanto desprecio y humillación, no es solo una criada. Es mi madre. La revelación cayó como una bomba en la sala. Ana quedó completamente asombrada, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Los invitados, que antes se habían reído y participado en las humillaciones, ahora estaban en estado de shock, intercambiando miradas de incredulidad. Nadie había imaginado que Marta, la mujer a la que habían tratado con tanta crueldad durante toda la noche, era en realidad la madre de Gabriel, el hombre responsable del éxito que permitía a Ana llevar su vida de lujos. Ana, pálida y sin palabras, trató de decir algo, pero las palabras la abandonaron. No sabía cómo reaccionar ante el hecho de que había humillado todo este tiempo a su propia suegra. El silencio que invadió la sala era tan denso que resultaba casi sofocante. Gabriel, aún de pie junto a Marta, miraba a Ana con una decepción que nunca antes se había reflejado en sus ojos. El silencio que siguió a la revelación de Gabriel parecía imposible de romper. Ana, completamente en shock, estaba paralizada, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. La mujer que había despreciado, humillado y ridiculizado frente a sus amigos resultaba ser su suegra, la madre del hombre a quien le debía toda su vida de lujo. Ana miró a Marta, quien seguía de pie, digna, sin mostrar ningún rencor, pero la vergüenza y la culpa comenzaron a apoderarse de Ana como una ola imparable. Gabriel, con los ojos fijos en Ana, no escondió la decepción en su voz cuando dijo: «Trataste a mi madre como si no fuera nadie, Ana. No tienes ni idea de quién es ni de lo que significa para mí». Los invitados, que hasta ese momento se habían divertido con las humillaciones, ahora se miraban entre ellos, conmocionados y avergonzados, sintiendo el peso de haber participado, aunque fuera de manera indirecta, en aquel comportamiento cruel. Los susurros burlones que antes llenaban la sala habían sido reemplazados por murmullos de sorpresa e incomodidad. Lo que se suponía que iba a ser una velada lujosa y socialmente importante se había convertido en una escena de revelación y arrepentimiento. Ana, aún en estado de shock, intentó justificar sus acciones, pero las palabras no salían. Sabía que no había excusa posible para lo que había hecho. Con voz entrecortada, solo pudo decir: «Yo no lo sabía». Su voz temblaba, y por primera vez en la noche, Ana parecía vulnerable, despojada de la máscara de superioridad que solía usar para imponerse sobre los demás. Pero Gabriel no mostró compasión. Para él, lo que importaba no era que Ana no supiera quién era Marta, sino la arrogancia y crueldad con la que había actuado durante toda la noche. «No se trata de si sabías o no quién es», continuó Gabriel con tono firme pero controlado. «Se trata de cómo tratas a las personas, Ana. Si puedes tratar a alguien de esta manera solo porque crees que está en una posición inferior, eso dice mucho más sobre ti que sobre ellos». La sala entera permaneció en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Ana, quien intentaba en vano contener las lágrimas que amenazaban con caer. Enfrentarse a la realidad de sus acciones fue devastador para ella. La imagen que había trabajado tanto en proyectar, la de una mujer poderosa y dominante, comenzaba a desmoronarse frente a todos. Marta, por su parte, permanecía tranquila. Aunque la revelación impactó a los invitados, ella sabía que este momento llegaría. Aún así, no podía evitar sentir una leve tristeza al ver el malestar de Ana, quien no sabía cómo ocultar su vergüenza. Pero Marta no guardaba rencor, sabía que la verdadera fortaleza radica en perdonar, pero también en dejar claro que ese tipo de comportamiento no sería permitido nuevamente. Poco a poco, los invitados empezaron a retirarse en silencio, conscientes de que el ambiente había cambiado y de que la cena, que se suponía sería un evento lujoso, se había transformado en algo mucho más serio. Gabriel, ahora junto a su madre, observó a Ana por última vez, esperando una muestra de verdadero arrepentimiento. Ana, inmóvil, con el rostro pálido y la mirada perdida, repetía mentalmente las palabras de Gabriel: «Es mi madre». La conmoción por su propia crueldad la golpeó con fuerza.
En su desesperado intento por impresionar a sus amigos y reafirmar su poder, Ana había cruzado todos los límites, humillando a la persona más importante en la vida de Gabriel, la mujer que lo crió y a quien tanto amaba. El peso de la vergüenza la abrumaba mientras un incómodo silencio se extendía por la habitación. Al darse cuenta de la seriedad de la situación, los invitados comenzaron a irse lentamente, intercambiando miradas incómodas. La vergüenza era evidente, y muchos se marcharon sin decir palabra. Lo que comenzó como una cena de lujo, llena de risas y charlas animadas, ahora se había convertido en una escena de arrepentimiento y desconcierto. Ana, incapaz de reaccionar, buscaba sin éxito una forma de justificar lo injustificable. Pero sabía que ninguna explicación podría borrar lo que había hecho. El trato cruel y las humillaciones que infligió a Marta estaban expuestos ante todos. Finalmente, Ana encontró la fuerza para hablar con voz baja y temblorosa. «Gabriel, yo no lo sabía», repitió, como si eso pudiera justificar sus acciones. Su voz fallaba y, con cada palabra, el arrepentimiento en sus ojos era evidente. «Nunca lo hubiera hecho si hubiera sabido», agregó. Pero en su interior, Ana sabía que el problema no era simplemente que Marta fuera la madre de Gabriel, sino que, sin importar quién fuera, había tratado a otra persona con desprecio y falta de respeto. Gabriel, firme, no permitió excusas. «No deberías necesitar saber quién es para tratarla con respeto», dijo con voz cargada de decepción. Cada palabra era para Ana una dolorosa verdad. Siempre había estado más preocupada por su estatus y poder que por cómo trataba a las personas, y ahora su comportamiento estaba siendo juzgado de la manera más directa por el hombre que amaba. Marta, que observaba todo en silencio, sentía una mezcla de tristeza y compasión. A pesar de lo que Ana le había hecho, Marta era una mujer de gran corazón, y aunque sufrió humillaciones, sabía que guardar rencor no la llevaría a ningún lado. «Ana», dijo Marta con voz suave, rompiendo el pesado silencio de la habitación, «sé que no sabías quién era yo, pero eso no cambia el hecho de que hay que tratar a todos con dignidad». Sus palabras, sinceras y tranquilas, hicieron que Ana se desplomara aún más, incapaz de sostener la mirada de Marta. Ana, luchando por no llorar, finalmente comprendió la profundidad de su error. «Lo siento, Marta», dijo con voz entrecortada, consciente de que las palabras no eran suficientes para redimir lo que había hecho. Miró a Gabriel, buscando alguna señal de perdón, pero él permaneció en silencio, esperando que Ana entendiera completamente la gravedad de sus actos antes de considerar la reconciliación. Tras la vacilante disculpa de Ana, el silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel, aún de pie junto a Marta, miraba a su esposa con una mezcla de dolor y desilusión, esperando más que una simple excusa. Ana, incapaz de sostener la mirada de Gabriel, sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero sabía que no había nada que pudiera decir para deshacer lo ocurrido esa noche. Aquella mujer que tanto valoraba su imagen ahora enfrentaba una cruda realidad, su arrogancia y crueldad habían quedado expuestas, no solo ante Marta, sino ante todos los presentes. Finalmente, Gabriel rompió el silencio, dando un paso hacia Ana y mirándola directamente. «No puedo entender cómo pudiste actuar así, Ana. No es solo que sea mi madre, es la manera en que trataste a una persona. ¿Cómo puedes tener tanto desprecio en tu corazón?». Su voz era firme pero impregnada de dolor, lo que hizo que Ana se estremeciera aún más, sintiendo el peso de esas palabras como un golpe. Intentó justificarse, pero cada vez que abría la boca, las palabras se le escapaban. «Gabriel, yo, no lo sabía», repetía, pero Gabriel la interrumpió, con firmeza, «no lo sabías». «Pero si lo hubieras sabido, ¿qué cambiaría? ¿Solo la habrías tratado diferente porque sabías quién era? ¿Y qué pasa con las otras personas que humillas, a las que tratas con frialdad? ¿Qué han hecho para merecer ese trato?». Las preguntas eran agudas, como cuchillos, y Ana no tenía respuestas. Siempre había creído que su posición social le daba derecho a tratar a las personas como quisiera, y ahora ese comportamiento la estaba destruyendo frente a Gabriel.
Te amaba por lo que creía que eras, continuó Gabriel con la voz cargada de emoción, pero hoy he visto quién eres realmente, y no sé cómo seguir después de esto. El peso de esas palabras hizo que Ana se derrumbara completamente. Cayó en una silla cercana, con las manos temblorosas y las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. He cometido un error, admitió entre sollozos. Sé que he cometido un error, Gabriel. Por favor, perdóname. Su voz era frágil, casi suplicante, pero Gabriel no estaba dispuesto a perdonar tan fácilmente. Marta, junto a él, observaba con compasión cómo se desarrollaba la situación. Sabía que Gabriel estaba profundamente herido, pero también que el camino hacia el perdón sería largo. A pesar de las humillaciones que Ana le había hecho pasar, Marta no deseaba que el matrimonio de su hijo se destruyera. Gabriel creía que Ana podría cambiar, pero eso dependería de su capacidad para reflexionar y asumir el error que cometió. Esto no tiene que ver conmigo, Ana, dijo finalmente, respirando profundamente, tiene que ver contigo. Necesitas pensar en lo que has hecho y lo que eso significa. No se trata solo de decir, lo siento, debes comprender el impacto de cada palabra y cada humillación. Ana, aún llorando, asintió, pero sabía que Gabriel no estaba listo para perdonarla en ese momento. Tendría que demostrar que realmente podía cambiar, y sabía que eso implicaba mucho más que palabras. Ana permaneció sentada, procesando las duras palabras de Gabriel. Su mente repasaba cada momento de esa noche, cada palabra cruel que le dijo a Marta, cada risa de sus amigos mientras humillaba a la criada, sin saber que en realidad era su suegra. El arrepentimiento la carcomía por dentro, pero Ana entendía que no podía simplemente disculparse y esperar que todo volviera a la normalidad. Había cruzado una línea de la que no sería fácil regresar. Sola en la habitación, después de que los invitados se marcharon y Marta y Gabriel se retiraron, Ana empezó a reflexionar sobre lo que realmente había sucedido. Su comportamiento arrogante e insensible siempre lo había justificado como parte de mantener su estatus, como si su posición social le otorgara el derecho de tratar a los demás con desprecio. Pero ahora, al enfrentar la realidad de que su crueldad había herido a su propia familia, se dio cuenta de lo vacía que era esa justificación. Las lágrimas seguían corriendo mientras Ana se preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo había permitido que su vida de lujos, fiestas y eventos la convirtiera en alguien que ya no reconocía? ¿Cómo pude estar tan ciega?, pensó, mientras las palabras de Gabriel aún resonaban en su cabeza, eso dice más de ti que de ella. Ana sabía que Gabriel tenía razón, el problema no era solo que Marta fuera su suegra, sino que trataba a cualquiera que considerara inferior de la misma manera. Finalmente, Ana entendió que su arrepentimiento debía ser más profundo. No bastaría con disculparse con Marta y Gabriel, tendría que cambiar completamente su forma de ver a las personas y el mundo que la rodeaba. Esa sensación de poder que había buscado al humillar a los demás ahora le parecía una terrible debilidad, y sabía que tendría que enfrentar esa realidad si realmente quería transformar su vida. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había hecho, Ana sintió un peso en el pecho que nunca antes había experimentado. Sabía que Gabriel estaba profundamente herido y decepcionado de ella, lo cual la devastaba. También sabía que Marta, con su serenidad, había demostrado ser mucho más digna y fuerte de lo que Ana jamás habría imaginado. Necesito cambiar, se dijo a sí misma, sintiendo el vacío que su arrogancia había dejado en su interior. Con la cabeza baja, Ana comprendió que las excusas no serían suficientes. Tendría que demostrar con acciones que estaba dispuesta a ser una persona diferente, una mejor persona. Sabía que, incluso con el perdón de Gabriel, tendría que ganarse el respeto de Marta, su suegra, a quien había tratado con tanta crueldad sin ninguna razón. Decidida a no permitir que su matrimonio y su vida se derrumbaran, Ana se secó las lágrimas y se puso de pie. El camino hacia el perdón sería largo, y el de autodescubrimiento aún más difícil, pero en ese momento decidió enfrentarlo todo, porque ya no había forma de ocultar quién era realmente.
En los días que siguieron al enfrentamiento, la casa de Ana y Gabriel quedó sumida en un silencio reflexivo. Ana, llena de arrepentimiento, sabía que le llevaría tiempo recuperar la confianza y el respeto de Gabriel y Marta. Comenzaba a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en dominar o humillar a los demás, sino en reconocer sus errores y buscar el crecimiento personal. La arrogancia que una vez la definió empezaba a convertirse en humildad, no por obligación, sino porque Ana, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a cambiar. Marta, a pesar de todas las humillaciones que había sufrido, se mantenía serena y firme en su postura. No le guardaba rencor a Ana, porque comprendía que el peso del arrepentimiento ya era lo suficientemente grande. Sabía que el perdón era necesario, pero también que Ana tendría que hacer un verdadero esfuerzo para cambiar, y eso solo el tiempo lo demostraría. Con su sabiduría habitual, decidió darle espacio a Ana para que reflexionara y se transformara, mientras le ofrecía el apoyo que tanto necesitaba. Gabriel, profundamente decepcionado, pasó días en una introspección profunda, reflexionando sobre el futuro de su matrimonio. Amaba a Ana, pero las acciones de aquella noche habían roto algo dentro de él. Sin embargo, también sabía que todos tienen la capacidad de cambiar si realmente lo desean. Veía en Ana a una mujer que, a pesar de sus errores, ahora estaba dispuesta a enfrentar sus fallos y aprender de ellos. El amor que sentía por ella no se había desvanecido, pero sabía que la reconciliación requeriría mucho más que palabras, demandaría un cambio real en su comportamiento y en la forma en que trataba a los demás. Un día, Ana reunió el valor y buscó a Marta. Al verla, bajó la cabeza y, con voz humilde, le dijo: «Marta, sé que nada de lo que diga borrará lo que hice, pero estoy aquí para disculparme, no solo por las palabras crueles, sino por cómo siempre te he tratado a ti y a los demás». Marta, con su habitual calma, esbozó una suave sonrisa y respondió: «Ana, el perdón no es solo por lo que dices, sino por lo que hagas de ahora en adelante. Todos podemos cometer errores, pero lo importante es aprender y no volver a cometer los mismos». Ana asintió con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo por primera vez un verdadero deseo de cambiar. Con el tiempo, empezó a demostrar esa transformación. Comenzó a tratar con respeto a las empleadas domésticas y escuchaba a las personas a su alrededor con mayor empatía. Gabriel, observando de cerca este cambio, empezó a abrir su corazón nuevamente, dándose cuenta de que su esposa realmente se esforzaba por ser una mejor persona. Marta, siempre presente con su sabiduría, ofrecía su comprensión, sabiendo que, a pesar de las heridas del pasado, había espacio para la reconstrucción. Así, poco a poco, Ana fue recuperando la confianza de Gabriel y de Marta, no con grandes gestos, sino con pequeñas acciones diarias que demostraban que su cambio era genuino. El camino hacia la reconciliación fue largo, pero al final Ana entendió que el verdadero valor de una persona no está en su estatus o posición, sino en cómo trata a quienes la rodean. Con esa nueva perspectiva, comenzó a construir una relación con Marta basada en el respeto y la admiración. Si esta historia llena de emociones y personajes fascinantes te ha cautivado, sigue explorando otras narrativas que te sorprenderán con lecciones de superación, perdón y transformación. Historias como esta nos invitan a reflexionar sobre el poder de nuestras actitudes y el valor de un verdadero cambio. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos llenos de emoción, superación y lecciones de vida, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.